Buenos días. Bueno, acá me ven enfrentado a este Fiat Siena, que es un auto que, bueno, vino para una corrección intermedia, pero como generalmente digo o generalmente hago, las correcciones intermedias cada vez más se transforman en el máximo que yo puedo hacer de acuerdo al estado del auto para que quede lo mejor posible. Y en este caso vamos a ver que el estado particular es bastante particular y el método de corrección que voy a usar también es bastante particular. Así que ahora les voy a pasar a mostrar un poco del estado del auto y ya les voy contando lo que voy a hacer, que después se los voy a mostrar. Entonces, bueno, como les decía, el acabado de la pintura actual es bastante particular, no solo por microrrayado del uso, sino por un error en la textura del barniz. Como pueden ver acá, estos cuadrantes de luz que ustedes están acostumbrados a ver en los resultados finales que muestro y que ustedes cuando lo ven en esos resultados finales el cuadrado se ve totalmente nítido, acá es totalmente difuso, no notamos el borde de la luz, ¿verdad? Esto se debe 100% a un problema de textura en el barniz, que para, digamos, complejizar más el trabajo, cuando tratamos de hacer foco, vemos una serie de puntitos, no sé si los logran ver. Todo puntitos en el barniz, como si tuviera, no sé, varicela, por así decirlo. Esto implica que la forma en la que yo voy a asumir esta corrección del barniz para que quede lo mejor posible, va a tener que tener unos pasos previos de los cuales vamos a hablar ahora. También nos vamos a encontrar con sectores como estos, donde el barniz está totalmente quemado, el barniz está inexistente y en esto yo básicamente no puedo corregir. Entonces, bueno, dada la misma tesitura de siempre, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para el estado del coche y vamos a ver cómo eso se puede lograr. Entonces, tomando el capó como referencia, voy a encintar o enmarcar algunos sectores. Primero que nada quiero mostrar, si yo usara el típico proceso de corrección normal, como vieron ustedes en el DS3 o en muchos otros casos, cuál es el resultado que puedo lograr desde el estado actual a lo que se puede lograr con esa corrección. Y después voy a mostrar también un antes y un después, con el método de corrección que yo realmente creo que es lo necesario para este caso. Los que son detailers y me miran ya más o menos saben para qué lado voy a ir, porque la corrección de textura no tiene muchas opciones, pero para todo aquel que por ahí tiene un coche que tiene un problema similar o que quiere empezar a entender cómo funciona una corrección, va a estar bueno lo que yo creo que les voy a poder mostrar en ese segundo antes y después, donde el proceso de corrección arranca antes de pulir con mi máquina. Entonces, acá tenemos lo que les contaba recién. Dos antes y después que están juntos, ¿no? Pero de este lado vamos a corregir la superficie, que es lo que hago típicamente, que ustedes ya conocen y vieron, y seguramente vamos a mejorar muchísimo este antes, ¿verdad? Y en el después vamos a tener un reflejo mejor, tal vez una profundidad de color que sea mejor y ese tipo de logros, pero yo estoy prácticamente seguro que cuando miremos así, todavía vamos a notar que esto puede mejorar bastante. Para esa mejora que yo estimo que va a suceder, voy a hacer este otro antes y después, donde la corrección va a ser en base a corrección de textura. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar pasos de desbaste de la capa superficial, del barniz, y en este caso lo vamos a hacer en base a lijado. Dentro de todas las técnicas que hay para lijar un coche, yo hoy, y en este caso particular, voy a hacer un lijado a mano. Ya luego hablaremos más de esto. Hay mucho de este contenido
en la capacitación profesional que yo también dicto, entonces tampoco voy a ahondar mucho, pero sí vamos a mostrar el antes, o sea, la situación actual, con el después de la corrección de textura. Y bueno, en base a eso es que vamos a decidir si a todo este coche conviene hacerlo por este camino o por aquel, ¿verdad? Bueno, muy bien, me estoy preparando entonces para hacer la corrección superficial en este cuadrante que les mostraba recién. Y para todos los detailers que me preguntan qué producto uso o qué combinación estoy usando en particular en cada caso, para este caso particular, tanto para la corrección superficial como para cuando me toque corregir la superficie dentro de la corrección de textura, voy a usar el Rupes Zephyr, una Rupes 15 generación 1 y un pad de Meguiar's de microfibra. ¿Por qué uso esta combinación o por qué uso este producto realmente en esto? Este producto lo uso porque este producto es el mejor producto de corte que yo conozco. Muy bien, ahora voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles lo que se logró con la corrección superficial. Bueno, muy bien, entonces a ver a qué resultado llegamos. Como pueden ver, la mejoría es bastante importante, ¿verdad? Se mejoró la profundidad del color, se eliminaron las microrrayas, etcétera, etcétera, pero todavía tenemos esa aureola difusa sobre el borde del foco, digamos, y todos esos puntitos que yo voy a tratar de corregir ahora en este otro cuadrante usando una técnica de lijado a mano, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. Como les decía recién, este cuadrante va a ser corregido en cuanto a textura, o sea que vamos a trabajar en una corrección en base a pasos de lijado para nivelar el barniz con el fin de mejorar el reflejo que la pintura nos devuelve, digamos, ¿no? Ahora estoy en el segundo paso de lijado y no sé si ustedes se dieron cuenta, en el primer paso lijé en este sentido, ahora estoy lijando en el sentido opuesto. Eso es para un tema de orden y para yo poder evaluar cuándo llegué a sacar con el segundo paso de lijado las rayas del primero, ¿verdad? Como ven, esto es un trabajo que es muy delicado. No es difícil ni nada por el estilo, pero sí uno tiene que tener orden y cierta concentración para ser lo más parejo posible en este paso y no irnos del espesor de barniz seguro. Ahora, al tercer y último paso de lijado, en esta prueba por lo menos, de nuevo voy a volver a cambiar el sentido de la lija para ver hasta dónde, o sea, cuánto tengo que trabajar para eliminar las rayas que provoqué en el paso anterior. Cada paso lleva un grado de lija más fino para, bueno, ir aproximando el corte a lo que necesito para luego corregir la superficie con el método tradicional que ustedes ya conocen, ¿no?
En definitiva, este es un proceso que es bastante demandante en el tiempo, ¿verdad? No es para todos los autos, ni mucho menos para todos los casos, y tampoco, o sea, no es que no sea recomendable, en realidad, si uno lo analiza, nosotros acá estamos desbastando el espesor de la pintura para eliminar el defecto, que en este caso es textura, pero puede ser otro, y lo estamos haciendo de una manera que es súper controlada. Es en frío, o sea, acá no interviene el calor que se genera por la fricción entre el pad de la pulidora y la pintura. Entonces, hasta se puede llegar a considerar que desbastar la pintura de esta manera, también en términos muy teóricos, ¿no? Pero puede ser más seguro que hacerlo únicamente en la corrección tradicional. La realidad es que este proceso creo que no es para cualquiera y no es para hacerlo a las apuradas. Dicho sea de paso, yo cuando recibí este auto hablé específicamente con el cliente el tema del tiempo, porque ustedes verán que para mí es mucho más rápido trabajar como lo hice en este cuadrante, que es una pasada, corté las rayas, después hago los pasos de refinado para generar la buena terminación y listo, que este paso que tengo que ir prácticamente pensando, evaluando, midiendo esto y lo otro en cada sector que voy haciéndolo. Bueno, ahora viene el paso de la corrección de la superficie, pero en esta parte que está lijada. No sé si se logra ver ahí, pero la textura que tengo acá, el patrón de la raya de lija que tengo acá, es muy pareja y muy fina. Por lo tanto, espero buenos resultados con esta prueba en comparación a la anterior, ¿verdad? Bueno, habiendo finalizada la prueba de corrección de textura, ¿se acuerdan? Recién corregimos este sector con todos los pasos de lija y el paso de corte inicial contra este que es el antes y el después, ¿verdad? El resultado al que llegamos es el siguiente. Haciendo zoom y el mejor foco posible, digamos, nos damos cuenta que, bueno, es lógico pensar que si logramos en estas piezas tan complicadas y tan comprometidas una terminación como esa, vamos a estar exactamente en la premisa que es, bueno, hacer lo mejor que se puede con las condiciones iniciales que tenemos. Bueno, vamos a recapitular un poco. Como mostré acá en este video, tenemos diferentes tipos de corrección para los diferentes defectos que un auto presenta. En realidad, también en esta ecuación de defecto-corrección, también entra en juego cuál es el resultado final al que queremos llegar. Y yo creo tener una filosofía de trabajo donde, más allá del tratamiento específico por el que el auto vino o de otros factores externos, una vez que yo tengo el auto acá adentro, en mi lugar, siempre voy a tratar de hacer lo mejor que puedo para que el auto quede lo mejor que yo puedo lograr. En este caso particular, como vimos, lo mejor para este auto va a ser corregir la textura en determinadas piezas para no irme de tiempo ni de presupuesto. Pero en general, y más allá de eso, creo que hay dos cosas importantes a marcar. Muchas veces lo más importante es que uno, un profesional, como yo me considero, sepa determinar cuál es el proceso que necesita este auto específicamente para ser corregido. Parece una obviedad, pero no siempre pasa que el profesional tiene la capacidad o el tiempo o la oportunidad de discernir entre voy a corregir solo superficie, voy a corregir textura,
voy a corregir superficie por tal método, voy a corregir textura por tal método. Hay un montón de cosas en juego. Yo considero parte fundamental de mi trabajo en particular esta posibilidad que me tomo de decir, bueno, yo voy a probar y voy a elegir con lo que me voy a quedar. Este auto lo voy a corregir de esta manera porque considero que esta es la manera en la cual el auto se va a beneficiar más. Y si el auto se beneficia más, se beneficia el cliente, y si el cliente se beneficia, me beneficio yo, porque todo el mundo está contento por el trabajo que yo hice. Esto no tiene nada que ver con arte, esto es un trabajo, entonces cuanto mejor yo pueda entregar mi trabajo, mejor va a ser para todos. Por otro lado, aún teniendo la capacidad la capacidad técnica de discernir entre qué tipo de corrección vamos a hacer esto y lo otro, también está como una cierta filosofía de trabajo, y creo que eso es algo en lo que yo soy bastante fiel a mi filosofía de trabajo, y mi filosofía de trabajo tiene que ver con que cuando un auto entra de esa puerta para adentro, yo siempre voy a hacer lo mejor que pueda para que ese auto quede lo mejor posible. No cambia en lo absoluto el tipo de auto que sea o el estado en el que esté. O sea, si el auto es muy lindo y está muy bien, seguramente vaya a quedar mejor que si un auto viene en condiciones como estas. Pero la realidad es que yo le voy a poner la misma cabeza, el mismo piense, el mismo tiempo, cuando viene un Ferrari a cuando viene un Fiat. La idea de la filosofía de trabajo para mí va más allá de lo lindo que es el coche que tengo acá, y tiene mucho, mucho que ver con esto de yo hacer las cosas lo mejor que yo puedo, incluso esto de los videos, hacerlos lo mejor que yo puedo. Yo no soy un cinematógrafo profesional. Todos los videos que ustedes ven los grabo con mi teléfono. En este momento mi teléfono está apoyado en las escobillas del limpiaparabrisas del coche. O sea, acá no hay ninguna magia. Pero siempre que yo pueda dar todo de mí para que las cosas queden lo mejor que yo puedo hacer, yo, en cuanto a la filosofía de mi trabajo, estoy, digamos, alineado. Era un poco eso el pequeño, no sé, mensaje o lo que sea que estoy haciendo en este momento. La realidad es que este Fiat, si Dios quiere, va a llevarme unas cuantas horas más, pero estoy seguro que va a quedar muy bien, y si el auto queda muy bien, como les dije recién, estamos todos contentos y todo está como tiene que estar. Así que bueno, este video lo voy a cortar por acá y después tal vez publique un pequeño video o fotos o algo de este auto terminado. Nada, para ver, para comparar un poco el antes y después. Así que bueno, les agradezco mucho la atención. Capaz que este video se fue un poquito largo. Disculpen, pero nada, había cosas que mostrar y creo que había cosas que decir. Muchas gracias por seguirme. Chau, chau.